Saludos, sean bienvenidos a este repaso virtual de Filosofía de cuarto semestre, etapa 3, donde vamos a ver temas como René Descartes, Immanuel Kant y la Ilustración. Bien, vamos a empezar con la introducción. En esta introducción vamos a ver varios puntos importantes, como lo es el Renacimiento, que permite una transformación social que facilitó un nuevo enfoque en la manera de concebir el mundo y la sociedad. Después continuamos con la Edad Moderna, que es en donde se advierte también una nueva actitud de los intelectuales frente a la conciencia, la religión y el arte. Continuamos con la Edad Moderna, que es en donde se sientan las bases del desarrollo humano contemporáneo y los sistemas filosóficos modernos que prefiguran la dirección que asumirá la conciencia filosófica contemporánea. Después, por último, se han elegido dos pensadores principales para analizar durante esta etapa, que son René Descartes e Immanuel Kant. Comenzamos con René Descartes. Esta va a ser una pequeña explicación de su vida y de su método de enseñanza. Vemos que nace en el año 1596 en Francia. Sus influencias principalmente fueron las doctrinas filosóficas de Aristóteles y Santo Tomás, que representaban la verdad absoluta. Él fue maestro en materias como lógica, física, metafísica y matemáticas. Su método de aplicación en la enseñanza era el problema, que era el planteamiento del problema que se extraía del texto, y continuaba con la explicación, que era el dictado que daba Aristóteles o Santo Tomás a sus alumnos. Su padre lo llamaba el filósofo, debido a su pasión. Es considerado el padre de la filosofía moderna, y estableció un dualismo completo, que es una distinción entre el alma y el cuerpo, espíritu y materia. Define el buen sentido como la capacidad de la facultad de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso. Descartes tuvo un gran número de obras. Entre sus principales destacan El discurso del método y Meditaciones metafísicas. La proposición más famosa de René Descartes es: pienso, luego existo. Al saber esto quiere decir que no hay nada que me asegure que yo digo la verdad, sino que para pensar es preciso ser. El primer paso que propone Descartes dentro de sus investigaciones es dar un orden a la investigación y el hábito que debemos desarrollar para buscar primero las cosas más fáciles y después lo difícil. La metodología de Descartes está compuesta por 4 elementos que veremos a continuación. Número 1. De la evidencia. No admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es. Número 2. Del análisis. Dividir el problema en la mayor parte posible de partes. Número 3. De la síntesis. Conducir ordenadamente tus pensamientos, comenzando por los problemas más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco hasta llegar a los más complejos. Número 4. De la comprobación. Hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones exhaustivas y generales, y así asegurarse de que no se omite nada. René Descartes desarrolla la teoría de las ideas, con la finalidad de buscar la verdad, y para probar su método rechazó absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera caber la menor duda. Consta de 3 partes. Inciso A. Los sentidos. Puestos que los sentidos nos engañan, supuse que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos lo hacen imaginar. Todas las cosas son falsas. Es decir, no podemos fiarnos de los sentidos en un 100%. Podemos cometer errores. Inciso B. Los razonamientos. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aún de las más sencillas cuestiones de geometría, juzgué que yo estaba expuesto al error como cualquier otro. Rechacé como falsos todos aquellos razonamientos que había tomado como demostraciones. Todos los razonamientos son falsos. Inciso C y última parte. Los sueños. Los pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrirnos estando dormidos, sino que tal caso sea ninguno verdadero.
resolví que todas las cosas que había enterado mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Las verdades aprendidas eran falsas. La Ilustración es considerado un movimiento cultural y científico que fue la cúspide intelectual del siglo XVII y XVIII. La Ilustración trajo consigo un progreso de las ciencias naturales. Una de las características que implicó el auge de las ciencias naturales en los siglos XVII y XVIII y la boga de una nueva metafísica. Con respecto a la religión sobrenatural, fue el escepticismo racionalista. Durante los siglos XVII y XVIII, las ciencias sociales sustituyeron a la teología. Así se hicieron grandes progresos en el conocimiento del universo natural. Consistieron fundamentalmente en la comprobación y especificación de teorías sugeridas por el hombre de ciencias anteriores como Copérnico, Galileo y Harvey. En la Ilustración se dividieron científicos de sociólogos. A continuación vamos a comenzar a nombrar los científicos más relevantes, tales como Christian Huygens, inventor del reloj de péndulo; Isaac Newton, padre de la física moderna; Robert Boyle, el padre de la química moderna, y descubre en 1660 la ley de los gases. Continuando con el químico, Lavoisier fue el químico más grande de la época y mostró que la materia cambia de estado por las acciones químicas. A eso se le conoce como la ley de conservación de la materia. Después, Robert Hooke, científico que en las ciencias biológicas progresaban al descubrir la estructura celular de las plantas, e inventor del término de célula. Continuamos con la segunda parte de los científicos desarrollados en la Ilustración, que se determinaron sociólogos. ¿Pero qué es la sociología? Se define como la ciencia que fomenta el estudio racional del hombre. A continuación veremos los principales exponentes de esta corriente, tales como Pico. En el campo de la sociología introdujo una nueva actitud crítica, pues él decía y afirmaba que varios de los hechos ocurridos en Grecia y Roma podrían ser no ciertos. Continuamos con Thomas Hobbes. Fuerte y autoritario son dos características fundamentales para la humanidad. Él afirmaba el estudio racional del gobierno. Decía que la Iglesia debía someterse al Estado, pues también pensaba que el hombre por naturaleza es antisocial, egoísta y hostil. Continuamos con John Locke, sociólogo que sostiene que todos los hombres tienen derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad. También decía que el verdadero soberano es el pueblo. Y continuando con los sociólogos, tenemos aquí al barón de Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, trató de demostrar con el estudio crítico de la historia que no existe ningún sistema perfecto de gobierno. Es decir, él describió la Constitución británica, su separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Después tenemos a Juan Rousseau. Amaba la naturaleza. En su escrito Contrato Social, nos dice que el gobierno ejerce su poder en virtud de un contrato y puede cambiar a voluntad. Afirmó también que el hombre era un ser confiado y virtuoso, un verdadero noble salvaje. Bien, por último tenemos a los últimos dos sociólogos, que es Adam Smith, economista que sostuvo que ni el comercio ni la agricultura son fuente de riquezas, sino solo de trabajo. Continuamos con Blumenbach. Sostenía que la clasificación de las razas humanas se basaba en las diferencias de color de piel y rasgos craneales. Continuando con el siguiente tema, la nueva metafísica. Durante la era cristiana, antes de los siglos XVII, la metafísica estaba unida a la teología, que era conocida por ser el centro de las investigaciones de interés intelectual. Pero, a partir del siglo XVII, la metafísica se unió con las ciencias naturales. Estos nuevos conocimientos dio paso a la duda, escepticismo racionalista. Toda relevancia sobrenatural resaltaba anticristiana, es decir, no cristiana.
El desarrollo de las ciencias naturales en el siglo XVIII iba acompañado de una nueva metafísica, que implicaba la sustitución de lo sobrenatural por lo natural. A continuación vamos a ver los diferentes exponentes de esta corriente, tales como René Descartes, Baruch Spinoza, Pierre Gassendi, Wilhelm Leibniz y Immanuel Kant. Continuamos con Baruch Spinoza, panteísta. La filosofía de Baruch Spinoza, cuya esencia era la sustancia, ideas naturales y Dios son idénticos, y que el libre albedrío era una ilusión de la conciencia. También sostenía que la función primordial del Estado consistía en asegurar el bien de los miembros y el reconocimiento completo de sus libertades como individuos. Wilhelm Leibniz, de carácter conciliatorio, trataba de llegar siempre a las transacciones. Concedía gran importancia a la razón pura, pues él sostenía que el hombre podía, por medio de ella, trascender el mundo, de lo material a lo infinito. Introdujo la concepción de lo que, en lugar de átomos físicos, existían átomos espirituales a los que llamaba monadas, como elementos constituyentes del universo. Espiritualizaba la materia. Seguimos con Pierre Gassendi, filósofo que señala que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la materia, que es lo único importante para los sentidos. Es atómica, increada e indestructible. Immanuel Kant. Vamos a ver un poco más a fondo de este filósofo. Nace en Alemania el día 22 de abril de 1724. Fue bautizado en un principio como Emmanuel, pero cambió su nombre a Immanuel tras haber aprendido hebreo. En el pensamiento de Kant suele distinguirse un periodo inicial, denominado precrítico, caracterizado por su apego a la metafísica racionalista de Wolff y su interés por la física de Newton. Por último, es un filósofo que en su doctrina del idealismo sostiene que si bien no podemos saber si existe Dios, nuestros sentidos morales nos obliga a reconocer la existencia trascendental de un Dios, el libre albedrío y la inmortalidad del alma. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que se vio en la presentación. Comenzando con la introducción. Vemos que en la introducción nos nombra el Renacimiento, que es una transformación social que facilitó un nuevo enfoque en la manera de concebir el mundo y la sociedad. Esta nueva visión dio paso a la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII. Y la Edad Moderna sienta las bases para el desarrollo humano contemporáneo. Bien, comenzamos con René Descartes. Vemos que su padre lo llamaba el filósofo, debido a su gran pasión. Es considerado el padre de la filosofía moderna, y también vemos que establece un dualismo completo, una distinción entre el alma y el cuerpo, el espíritu y materia. Y él define el buen sentido como la capacidad de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso. Su filosofía está estructurada por 4 preceptos: la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Básicamente con esto nos dice que comencemos con las problemáticas más fáciles, más sencillas, e ir avanzando hacia las más complejas. Comenzamos con el tema de la Ilustración, que es un movimiento cultural y científico que es considerado la cúspide de la revolución intelectual en los siglos XVII y XVIII. En la Ilustración vamos a ver una división de filósofos y científicos que se denominan sociólogos y científicos. La sociología se define como la ciencia que fomenta el estudio racionalista del hombre. Esto dio paso a una nueva metafísica. Durante la era cristiana, antes de los siglos XVII, la metafísica estaba unida a la teología, que era conocida por ser el centro de las investigaciones. Pero después, pasando el siglo XVII, la metafísica se unió con las ciencias naturales. Estos nuevos conocimientos dio paso a la duda, a un escepticismo racionalista. Y bien, ya por último, vamos a mencionar algo sobre Immanuel Kant,
filósofo que en su doctrina del idealismo sostiene que si bien no podemos saber la existencia de Dios, nuestro sentido moral nos obliga a reconocer la existencia trascendental de Dios, el libre albedrío y la inmortalidad del alma.